Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estéis viendo este vídeo, en el cual vamos a hablar del paraíso del Indo-Pacífico. No sé si os dais cuenta, pero aquí detrás tenemos justo el Indo-Pacífico. Lo hemos dejado en medio entre Ángel y yo porque se vea porque el protagonista de verdad es todo ese trozo de mar, súper trozo de mar, que Enorme. incluye el Índico y buena parte del Pacífico. Bueno, ¿esto viene a cuento de qué? Pues a cuento de que durante este fin de semana, ya sabéis que estas cosas siempre se hacen en fin de semana, se ha producido una reunión en Singapur, lo que se llama el diálogo de Shangri-La, que reúne fundamentalmente a ministros de defensa, pero también otro tipo de actores, ONGs, etcétera, etcétera, de buena parte de los países ribereños del Océano Índico y del Pacífico. Pero eso, Jorge, eso no era un paraíso de los hippies. Bueno, realmente creo yo que... Ministro de Defensa no me suena a mí mucho lo de Shangri-La. Ya, bueno, es que el Shangri-La histórico estaba metido en medio del Tíbet. Era una zona que, como no se conocía, parecía que era un paraíso donde no podía llegar nadie. Pues en el Tíbet de paraíso poco. Por eso es que no quería ir nadie. Ahora, entonces, ya que entendáis lógicamente, pues ¿dónde se ha hecho esta reunión? Pues no en el Tíbet, sino aquí. Bueno, pues eso sí ya es otra un hotel, cosa. Un hotel con piscina, con reuniones, con todo tipo de eventos. Entonces, aquí sí que se puede estar más o menos en el paraíso. Y eso que Singapur está un poco apretado. Sí, está un poco apretado, pero bueno, te pones en el piso 16 y ya tienes suficiente. Con eso te apañas. Bien, entonces esto es... luego hablaremos de algunas cosas. Esto es un foro que permite sobre todo... hay sesiones plenarias que explican cosas concretas, pero permite sobre todo diálogos bilaterales, directos, indirectos, transitivos en otros tipos, en otro tipo de hoteles, porque aunque reúne a tantas personas con responsabilidades, por lo menos políticas, y luego que nos suponemos que en los alrededores de alrededor habrá gente de empresas diversas. Claro. Además, hablando de temas fundamentales, todo. Qué malo está el café, has visto la comida que nos han puesto, en fin. Dice, sí, bueno, pero aquí hay un contrato que quizá deberíamos firmar, a ver si conseguimos que nos lo firmen. Oye, hablaste con tal, con cual, sí, eso no, pues eso, estas cosas que se hacen en estos sitios. Pero eso no sale, o sea que lo único que os vamos a contar aquí son las cuestiones oficiales sobre este diálogo de Shangri-La, que se llama así porque se hace en este hotel y tampoco te vas a matar con el título, ¿no? Pues se hace aquí en el hotel. Bueno, ¿qué es esto? Diálogos de Shangri-La los organiza el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos desde hace más o menos 20 años, siguiendo un poco el modelo de lo que era y sigue siendo en Europa la Conferencia de Seguridad de Múnich, ¿no, Ángel? Sí, Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra todos los años y que inicialmente empezó como un foro de discusión de seguridad en el ámbito europeo, pero después se fueron incorporando otros países también. Pero eso fundamentalmente es seguridad en el ámbito europeo y en el Atlántico Norte. En Múnich está también China, está Japón, está Rusia. De hecho, en 2008 fue el famoso discurso de Putin en esta conferencia de seguridad de Múnich, donde digamos, cambió el tono a partir de ese momento en general de toda la diplomacia rusa y de todos los responsables rusos, y es cuando, digamos, empezaron a endurecer las posiciones entre Occidente y Rusia. Pues este formato de Shangri-La es el equivalente Indo-Pacífico, lo que pasa es que el Indo-Pacífico es mucho más grande que Europa, pero bueno, es el equivalente de esa conferencia de seguridad de Múnich. Sí, esto lo organizó el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos por primera vez en 2000, sobre todo porque los países de la zona, una zona mucho más restringida, fundamentalmente la ASEAN, que es Indochina, notaban que les faltaba un foro para reunirse a hablar sobre temas de seguridad en general. A la ASEAN como tal no era ese foro, porque es algo muy específico y porque además les interesa que hay otro tipo de actores que están en la zona pero no son de la ASEAN. Entonces, a partir de 2000 empezó a funcionar este foro centrado en países de la ASEAN. En 2002 invitaron por primera vez a una delegación de Estados Unidos, en 2008 una delegación china, que luego se han ido incorporando, y después ha habido muchos más países que se han ido incorporando. En estos momentos se calcula que en torno a 50 países y organizaciones forman parte de este foro. Medio mundo aquí. Porque ahí, por ejemplo, si una ONG está interesada, puede entrar.
si algunas empresas públicas pueden entrar, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Porque claro, aquí se tratan muchas cosas, no solamente cuestiones de seguridad a todos los niveles. Entonces es interesante pues, para muchos actores reunirse. Además, es que es un foro de 3 días. Y en 3 días tienes contactos con todo el mundo, porque como claro, estamos todos en el hotel, esto que quede claro, están aquí todos. Están todos ahí metidos. Cada uno en un piso. Da para mucho. Entonces, y luego en el bar abajo, y te cuento. No se puede imaginar la cantidad de cosas que se pueden contar. Entonces, por eso es muy importante. La última vez que se hizo fue en 2018, ya participaban 50. En el 2020 y en el 2021 no se ha celebrado por la COVID, primero porque había COVID en China, luego en Singapur, con lo cual nada. Que es la sede, y empezaron o resumieron el foro el año pasado, en 2022, dentro evidentemente de una nueva etapa, porque la invasión de Ucrania por parte de Rusia modifica muchos aspectos de seguridad. Hay que señalar que Rusia no forma parte de este foro, luego explicaremos por qué. ¿Por qué en Singapur? Pues fundamentalmente, y ahora me perdonéis que os ponga otro mapa distinto que está aquí, fundamentalmente porque Singapur tiene 2 ventajas. Primero, está y estaba en su momento en medio de los países de la ASEAN. Además es un país muy pequeñito que en términos de defensa no pesa absolutamente nada, que no molesta a nadie y como consecuencia es muy bien interlocutor a todos los niveles desde siempre. Y Singapur está teniendo ese rol en muchos aspectos. Singapur se presta a ser un lugar donde tengan conferencias sobre acuerdos más o menos claros unos países con nosotros, como una especie de neutral, de mediador. Y además, por otro lado, que quede claro que Singapur es un país muy, muy ligado a China. Casi todos sus habitantes son chinos, de lengua, cultura, etcétera, etcétera. Por eso en su momento no se quisieron integrar en Malasia, se separaron de Malasia. Y eso también es significativo, porque dentro de esa zona, quizás Singapur sea el país más cercano a China con mucha diferencia. Otra cosa es que cuando se trata de negocios, los de Singapur... Sí, ese matiz, o sea, es China culturalmente, pero no políticamente. No. O sea, que no tiene, en ese sentido, Singapur, hay muchos analistas que lo han definido como Singapur Sociedad Anónima, porque es prácticamente una ciudad gestionada casi como una empresa privada, es muy distinto del modelo de capitalismo chino, aunque comparte algunos de sus aspectos, porque hay no es una intervención del Estado, pero sí es una importante planificación de las actividades privadas. Lo que pasa es que el Estado no se sienta, como en el caso de China, los consejos de administración. Para nada. Y de hecho, si tuvieran que elegir entre China y el crecimiento económico, elegirían el crecimiento económico seguro. Pero vamos, sin dudar. La prioridad está clarísima. Lo tienen clarísimo. Bueno, este foro se ha desarrollado en torno a 7 sesiones distintas. No os vamos a detallar todas, sino las más importantes. Lo inauguró, y aquí voy a poner fotografías otra vez, lo inauguró el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, al que tenéis a la izquierda. El de la derecha es el ministro de Defensa de Japón, Hamada Yasukazu. Siempre lo inaugura un primer ministro al que da la conferencia inaugural, y como todas las conferencias inaugurales no dice nada, porque lógicamente se trata de introducir, decir hola, bienvenidos. Bueno, lo que sí que hay que hacer es un buen chiste, o sea, eso sí que es importante. Y luego que el café esté bien, ¿no? El café o el té, en y luego este ya caso. A partir de ahí ya la conferencia te puedes dormir porque no va a decir nada. Te puede tirar, efectivamente. Y aparte de esta sesión, hay 6 sesiones más y vamos a ir viendo fundamentalmente las más importantes. ¿Cuáles son las más importantes? Pues, como es lógico, las que han tenido como protagonistas a los secretarios o ministros de defensa de... ¿Quién será? Pues evidentemente el secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de defensa chino, Li Shangfu. Podemos empezar por cualquiera de las dos, la que te parezca, Ángel. Pues aquí han saltado chispas. Vamos por orden cronológico. La primera fue la de Estados Unidos, la de Lloyd Austin, que se despachó a gusto. He extraído así algunas frases. Es verdad que utilizó un tono relativamente, no puedo decir cordial, pero sí a lo mejor un poco condescendiente, diciendo que no creían que el conflicto con China fuera ni inevitable ni inminente. Todo esto sin mencionar a China, por supuesto, pero haga cuenta de Taiwán. Pero sí que es verdad que dijo algo así como que no se iban a... Los Estados Unidos, hablaban, la región, no se iban a dejar amedrentar por comportamientos de acoso, comportamientos agresivos por mar y por aire.
Y ahí es donde empezaron a saltar las chispas, porque justo coincidió con que se produjo un incidente en el estrecho de Taiwán entre una fragata china y un barco, otra fragata norteamericana que estaba de maniobras con otro barco canadiense en la zona. Entonces, bueno, no está muy claro lo que ocurrió. Yo estaba viendo el vídeo esta mañana y la verdad es que como no se sabe, no se ve cuál es el barco de quién ni tal, pues es bastante difícil. Pero lo que parece apuntar, o por lo menos esa es la versión norteamericana, es que el barco norteamericano tuvo que aminorar la marcha para evitar la colisión con el barco chino que se le cruzó en su trayectoria. Yeah. Pero bueno, a partir de ahí tampoco es una cosa que creo que haya que darle muchísima más importancia. Entonces, Estados Unidos, digamos que lo que pretendía con su intervención Lloyd Austin era tranquilizar a todos sus socios en la región, que Estados Unidos estaba allí para quedarse y que además de quedarse lo que no iba a hacer es tolerar comportamientos agresivos por parte de China. A lo que un día después Li Shangfu, que además sí que es veterano del Ejército Rojo, así que lleva unos cuantos años en el ejército chino, pues contestó más o menos con un lenguaje de dureza similar. Hizo que, por supuesto, China no renunciaba al uso de la fuerza para garantizar la unidad de Taiwán y de China, y que, digamos que, por supuesto, lo que no iba a dejar es el terreno... dijo algo así como que no iban a dejar el terreno expedito para que potencias extranjeras con aspiraciones hegemónicas, digamos, se instalaran en la región. Bueno, todo esto en un ambiente relativamente tenso en la superficie. Como había habido un incidente por el barco, pues prácticamente no cruzaron una palabra ninguno entre ellos, pero curiosamente, y esto es información que ha dado Político, sí que se reunieron en otro foro separado, que es una reunión de agencias de inteligencia, funcionarios de muy alto nivel norteamericanos y chinos. O sea que las vías de comunicación quieren seguir que estén abiertas a todos los niveles, que incidentes como el que se produjeron en el estrecho de Taiwán, digamos, no den lugar a una escalada con consecuencias imprevisibles del conflicto, que eso es lo que concluyeron los dos. Básicamente el mensaje que dijeron es que un conflicto entre Estados Unidos y China tendría consecuencias devastadoras para el mundo. Sí, este es el tipo de cosas para los cuales sirven estos foros. Claro. En público se dicen determinadas cosas, se dejan claras las posiciones y luego ya en un segundo nivel, o sea, en el bar de al lado, claro, ya se dice, a ver, ¿qué estáis haciendo? A ver, tú aquí, tú allá, yo me quedo cuarto y mitad de esto, no te metas ahí. Vale. Entonces, estas dos fueron las más importantes. Luego otras que no queremos minimizar, pero como resulta que ahora hay tantos participantes en este foro y hay que darles cabida, pues sí hay que organizar un montón de sesiones. Solamente las enumero. Una sesión referida a la construcción de un Indo-Pacífico estable y equilibrado que reunió a los secretarios de defensa, ministros de defensa de Filipinas, Canadá y Reino Unido. Que tú dices, bueno, ¿y el Reino Unido qué tiene que ver? Eso te iba a decir, que pintan ahí. ¿Dónde está en el Indo-Pacífico? ¿No? Tampoco lejos, ¿no? Tampoco así como que le cae lejos. Pero bueno, alguna isla tendrán por ahí. Seguro. Sí, seguro. Algún paraíso fiscal. Bueno, pues luego otro foro dedicado a resolver las tensiones regionales. No sabemos si lo resolvieron o no, porque no hay comunicado final, en el que participó el secretario de Defensa de Indonesia, de Corea del Sur y el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Pues a lo mejor era más interesante, ¿no? Porque sí. Corea del Sur tiene conflicto con los primos de arriba y nosotros tenemos lo de Ucrania, pues lo mismo tenía. Lo que pasa es que resolverlo, no han resuelto nada, ¿no? El comunicado final no dice nada. Y otro foro de discusión referente a cómo ordenar la seguridad marítima en esta zona del Indo-Pacífico, en el que estaban representados el ministro de Defensa de Japón, que os lo hemos mostrado antes, vamos a ir para atrás y os lo enseñamos aquí en la diapositiva, que lógicamente está Hamada Yasukazu, y además el de Suecia y las Islas Fiji. En fin, los que hemos ido al Congreso ya sabemos que... Hay el que marca la pauta en esa reunión, lógicamente es el de las Islas Fiji, ¿no? Sí, el de las Fiji. El que tiene más que decir, ¿no? El tema de seguridad... Digo por la cosa marítima, como es una isla pequeña, pues sí. Por otra cosa no le veo yo que tengan estos que decir nada ahí, pero en fin. En fin, o sea que ya veis lo que... Cajón de varios. Cajón de varios. Y luego hay más reuniones, 2 foros más. Otro acerca de las nuevas alianzas para la seguridad de Asia-Pacífico, en el cual participaron el ministro de Defensa de Alemania y los primeros ministros de Estonia y de Timor-Leste. Por lo menos Timor-Leste, voy a intentar mostrarlo aquí en el mapa. Timor-Leste sí que pertenece a la zona. Entonces, esto es un mapa de Indonesia, entonces no sé si veis, porque con el cursor no se ve bien,
Y aquí tampoco se ve bien. Timor-Leste está aquí, en el mapa. Vamos a ver si poniendo el dedo se ve algo, que es difícil. Ponlo. Aquí está Timor-Leste, que es una parte de esta isla de Timor que se separó de Indonesia después de una guerra civil bastante dura y que, bueno, no quiere saber nada con Indonesia, pero bueno, lógicamente estaba invitado. Este sí que es indo. Este sigue siendo, sí, porque Estonia no me suena a mí, ¿no? De la región, ¿no? Estonia y Alemania, pues... Alemania, bueno, por eso de que siempre seguro que da algo de dinero para pagar la conferencia, le tiene que hacer un hueco, pero vamos, al de Estonia. Y finalmente un panel, ¿cómo se llama técnicamente? Un panel sobre nuevos modelos de cooperación en materia de seguridad en la zona, en el cual participaba el ministro de Defensa de Australia, que está bien, el de Camboya también, y el de Singapur. Bueno, estos por lo menos eran todos de la zona, ¿no? Y además está el de Singapur, que se puede dedicar a mediar entre unos y otros, entre Camboya y Australia, que evidentemente Camboya está muy cerca de China y Australia muy cerca de Estados Unidos en términos estratégicos y políticos. Pues esto es lo que por ahora ha dado de sí. Lógicamente, lo más importante de esto, como os comentaba Ángel, no sale nunca en la prensa ni en los periódicos, no dicen nada. Dentro de unos meses nos enteraremos de que aquí llegará a un acuerdo sobre no sé qué. Exacto. Pero nos enteraremos dentro de unos cuantos meses sobre estos aspectos. Los analistas de The Economist sí que llegaron a la conclusión que, bueno, más allá de toda la fanfarria esta de que si no nos vamos a dejar amedrentar, que si eres un matón, que si yo te pego, que si tal, que si no sé qué, la conclusión que sacaron al final, Anthony LaGuardia se llama el analista, que además ha seguido a Austin todo el recorrido que hizo por toda la región, es que parece ser que finalmente se han estabilizado los canales de comunicación entre Estados Unidos y China. O sea que, por un lado, tenemos las declaraciones para consumo interno a alto nivel y, por otro lado, las reuniones, esas que os digo, de funcionarios de muy alto nivel que van a las cuestiones un poco más de detalle y afinan las posiciones. Vale. Y finalmente nuestro planteamiento, nuestro análisis sobre esto tiene que ver acerca de lo que es el ámbito del Indo-Pacífico y qué es lo que puede pasar de aquí utilizando esto como un hito de referencia. Tener en cuenta que el año que viene habrá otro y otro y otro. Una cuestión que sí que nos parece relevante, que queremos que veáis, es esto. Este es un mapa donde está subrayado o indicado en azul más oscuro lo que es el Indo y el Pacífico como tal. El espacio que se pretende gestionar con este tipo de reuniones. Como veis, en este espacio no entra Rusia, a pesar de que tiene una costa pacífica grande. Estados Unidos no entra, ha estado aquí, pero entra muy poco, si acaso por las islas Hawái. Canadá no entra prácticamente nada, y ya no digamos Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera. Este es el espacio que se trata más o menos de asegurar. Daos cuenta que llega un momento, a partir de una determinada longitud en el Océano Pacífico, donde ya no hay conflictos. Hay conflictos en el Mar del Sur de la China, en torno a Corea del Sur, en torno a Japón, etcétera, etcétera, pero más al este, pues ya prácticamente esto desaparece. Entonces, hablamos del problema del Indo-Pacífico y cómo resolverlo, pero realmente nos referimos sobre todo al Océano Índico y a la parte más occidental del Océano Pacífico. Además es curioso porque justamente el punto en el cual está la frontera o la distancia más corta entre el territorio norteamericano y el territorio ruso, que es arriba, en el estrecho de Bering, ahí nunca hay conflictos de ningún tipo y sin embargo... Es que hace mucho frío. Ah, que hace frío. Bueno, a lo mejor esa va a ser la razón por la cual no hay conflicto, ¿no? Hace mucho frío y no quieren ir ahí nadie. Ahí no quiere ir nadie, Ni siquiera las tropas quieren estar allí ubicadas. Entonces, esto es para situarnos a qué se refieren los conflictos en el Indo-Pacífico. Ahora, ¿cómo puede evolucionar esta situación? Pues, por ejemplo, como decía Ángel, los ministros de Defensa de China y el secretario de Defensa de Estados Unidos no se han reunido, fundamentalmente porque China ha dicho que no. Que no. Pero eso tiene su historia. Cuéntala, porque... muy gracioso, porque el chino ha dicho que se reunía básicamente, no lo ha dicho él, lo ha dicho su ministerio. La versión oficial china es porque el ministro, que no me acuerdo del nombre, Li Shan, está sancionado por Estados Unidos a cuenta de lo de Rusia, a lo cual le ha respondido el americano con bastante guasa y dice, pero vamos a ver, yo estoy sancionado por Rusia y eso no quita para que no me reúna con mi homólogo ruso si tenemos que tratar algún tema de seguridad. Entonces, bueno, la cosa ha tenido su
su historieta. Sí, pero es significativo que sí se ha reunido con el ministro de Defensa japonés, Yasukazu. El chino. El chino con el japonés, lo cual es muy significativo. De hecho, Sí. en las últimas semanas o meses se han visto movimientos, no digo de acercamiento entre Japón y China, sino de establecimiento de relaciones militares de seguridad. La razón, para mí, fundamental, como Japón ha decidido incrementar, doblar su presupuesto en defensa y va a tener un ejército y una marina de determinado nivel, pues quizá a China no le interese para nada un enfrentamiento con Japón. No es que sean aliados, ni mucho menos. Hay razones históricas que los separan, pero luego, desde el punto de vista económico-político, entre ellos no parece que haya muchas fricciones, ¿no? No, mirando de cara a futuro, la verdad es que no, salvo cuestiones muy puntuales de comercio internacional y de inversión, en principio pueden ser unas relaciones que se pueden prolongar en el tiempo pacíficamente durante muchísimas décadas y no tiene por qué haber. Ambas son economías relativamente complementarias. Sí. O sea que, de hecho, Japón es el primer inversor extranjero en territorio chino. De inversor no me refiero a inversiones de carteras, sino a inversiones industriales físicas directo, en territorio chino. Entonces, quiero decir que aquí hay muchas cosas en marcha, posiblemente habrán hablado también con Corea del Sur, sí, los chinos, con otros ministros. Sí, luego la valoración, esa ya era mucho más general, por eso hemos introducido el ámbito que hacían en The Economist, era que la sensación que se percibía en el resto de los pequeños, que no estaban además en las sesiones, pero estamos hablando de Indonesia, sí que estaba, perdón. Sí, Indonesia sí. Pero el resto de los países del ASEAN y del Indo-Pacífico, digamos que la percepción que tenían era que necesitaban la seguridad de Estados Unidos, pero no estaban dispuestos a renunciar a las relaciones comerciales con China y de inversión. Entonces, es un difícil equilibrio que tienen que mantener ahí entre sí estos países porque, por una parte, no se fían del crecimiento militar de China, pero, por otro lado, saben que por la región en la cual se encuentran no pueden vivir sin China. Es una situación un poco delicada. Bueno, pues los equilibrios suelen ser inestables, claro, por definición. Y luego el elefante en la habitación que todo el mundo quiere atraer, pero que no se deja, era la India. Entonces, Occidente está cortejando a la India para atraerla a su bando. Los indios, por supuesto, no se dejan atraer, ni muchísimo menos. China sabe que tiene poco que hacer en una aproximación a India, pero es que, aunque compartan esas fronteras que luego se mueven y se pegan entre ellos, en realidad la zona de fricción entre China y la India prácticamente no existe. Viven casi en mundos separados. Bueno, es el Himalaya. Claro, que es un sitio donde también es bastante difícil tener fricciones porque hace un frío. Claro. O sea, es que hay el Shangri-La que no estaba ahí, que estaba en otro sitio. Esa es la... De hecho, Modi sigue haciendo gala de las, no voy a decir buenas relaciones, pero de la dependencia comercial que sigue teniendo de Rusia, precisamente para mantenerse en una sana equidistancia y no entrar en ninguno de los dos bloques. Porque claro, un foro Indo-Pacífico sin la India, como que es un poco raro, ¿no? Un poco raro, pero en fin, la política internacional es así. Es lo que es. Y la geopolítica. Bueno, pues de esta forma os hemos explicado un poco lo que ha habido en esta reunión y las consecuencias que puede tener, los movimientos claros o no tan claros que iremos viendo, las consecuencias las iremos viendo en el futuro. Y hasta aquí nuestra explicación. Os dejamos con el estupendo mapa del Océano Índico y el Océano Pacífico, que es lo realmente importante de este vídeo. Sí, a ver si hacemos además un viaje para explicarlo en directo. Eso o sea, ya tenemos que organizar otra vez. De isla vez en isla, no como Joy Austin que va a países. No, de isla en isla. Donde se ve ahí la cosa funcionando. Bueno, pues muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, os suscribís, dais a las notificaciones y a los likes. Y buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando lo veáis. Según lo veáis. Nos vemos.